Buenas tardes, soy William Alexander Calderón Guerra y voy a hablar sobre la ley de Coulomb, cargas y campo eléctrico. El simulador a utilizar será el simulador de la ley de Coulomb a macroescala. En este simulador se pueden obtener valores de fuerza, distancia y cargas de las partículas. La dirección de la fuerza cambia dependiendo de las cargas, de modo que si las dos cargas son del mismo tipo, la fuerza que sienten las dos son de repulsión, y si las dos cargas son de diferente tipo, la fuerza es de atracción. Para el primer dato que vamos a tomar serán de dos cargas positivas con una magnitud de 5 microcoulombs y separadas por 2 centímetros cada una, dando como resultado una fuerza de repulsión de 531.722 newtons. Y el segundo dato a tomar serán las mismas cargas pero con diferentes signos, dando la misma fuerza, pero esa fuerza es una fuerza en cambio de atracción. El valor de la fuerza se calcula en base a la ecuación de la ley de Coulomb, que es la que se muestra en pantalla. Esta ecuación expresa que la fuerza que ejerce un objeto cargado sobre un segundo objeto cargado es directamente proporcional a la carga en cada uno de ellos, y es por eso que al duplicar la carga de una partícula, la fuerza se duplica, y si duplicamos la carga de dos partículas, la fuerza se cuadriplica. De este modo, para obtener otro dato, vamos a duplicar la carga de una partícula, y de esta forma se puede ver cómo la fuerza también se duplica. Y para el otro dato vamos a duplicar la carga en cambio de la otra partícula para observar que la fuerza se ha cuadriplicado de su valor original. La ley de Coulomb también explica que la distancia es inversamente proporcional a la fuerza que ejercen las cargas, disminuyendo la fuerza al cuadrado de la distancia. Es por eso que si duplicamos la distancia, la fuerza disminuye un cuarto de su valor. Entonces, para el último dato, se va a duplicar la distancia entre las dos partículas. De este modo, las dos partículas estarán separadas 4 centímetros la una de la otra. Y se puede observar que la fuerza ha disminuido un cuarto del valor obtenido en el penúltimo dato. El segundo simulador a utilizar será el simulador de cargas y campo eléctrico. Este simulador nos permite observar el campo eléctrico generado entre cargas colocadas. Para el primer caso se tomará un campo eléctrico producido por dos cargas de la misma magnitud y signo, separadas la una de la otra por 4 metros. Las cargas positivas producen un campo eléctrico hacia el exterior de ellas mismas, por lo que a la mitad de su distancia el campo eléctrico de las dos partículas converge hacia arriba y hacia abajo, anulándose la una con la otra. Entonces tomaremos el primer valor del sensor a 1 metro de distancia de la primera partícula y a 3 metros de la distancia de la segunda partícula, dando como resultado un campo eléctrico de 7.74 voltios sobre metros. Si aumentamos la distancia entre las dos partículas, tendremos un campo eléctrico de 0 voltios sobre coulomb en la mitad de las dos partículas. Y va aumentando el campo eléctrico conforme nos vayamos acercando a cualquiera de las dos partículas. Entonces, separadas las partículas a 5 metros de distancia, tomaremos otro dato a 3 metros de distancia de la primera partícula y a 2 metros de distancia de la segunda partícula, que sería aquí. El siguiente caso es un campo eléctrico de partículas con la misma magnitud de carga pero con diferentes signos. Debido a que las partículas de cargas negativas producen un campo eléctrico dirigido hacia ellas mismas, el campo resultante de este caso será uno que salga de la partícula positiva y se dirige hacia la partícula negativa. Entonces tomaremos otro dato a una distancia de 2 metros de la primera y de la segunda partícula, dando como resultado un campo eléctrico de 4.45 voltios sobre metro. Si separamos la distancia entre las dos partículas, podremos ver que igualmente el campo eléctrico es mayor al acercarse a una de las dos partículas. Pero, en comparación con el caso anterior, el campo eléctrico no es igual a cero en la mitad de la distancia entre las dos partículas, debido a que el campo eléctrico de las dos partículas no se anula entre sí. Entonces, tomaremos el último dato a 1 metro de distancia de la primera partícula y a 4 metros de distancia de la segunda partícula, y da como resultado un campo eléctrico de aproximadamente 9.46 voltios sobre metro.